No voy a decir el estado ni el nombre del hospital. Si alguien reconoce los detalles, que se quede con ellos. No busco problemas para nadie, solo necesito escribir esto tal como pasó, porque cada vez que lo cuento en voz alta algo de esa noche regresa, como si el frío de entonces todavía buscara mi piel. Fue en 2017. Yo estaba cerrando el último semestre de la universidad, entre prácticas clínicas y guardias perdidas, y me hice cercana a un grupo de otro turno. Por ellos conocí a Martín, técnico de necropsias. No tenía el humor negro que uno esperaría de alguien que trabaja ahí. Era un tipo tranquilo, discreto, con ese respeto automático que se instala en quien convive a diario con los cuerpos. Más de una vez, de madrugada, pasábamos por él a la salida. Su rutina terminaba cuando la nuestra apenas podía llamarse noche. Tenía un permiso no escrito con el vigilante del estacionamiento trasero, así que lo esperábamos frente a una puerta metálica que daba a un pasillo silencioso y húmedo. Una vez, con la confianza de las horas gastadas, Martín dijo que podíamos entrar a esperarlo en la salita. Nadie protestó. Había flores de plástico en una esquina y una cafetera que olía a cloro. En la pared se oían, constantes, los compresores de las cámaras, ese zumbido que se vuelve fondo y después pared. El primer golpe sonó lejano, como si alguien hubiera tirado una bandeja al piso del otro lado. Todos nos quedamos quietos. No fue escándalo, fue un golpe seco, único. Alguien intentó explicarlo con una broma, y justo entonces llegaron 2, 3 golpes más, espaciados, sin un patrón. Se podían contar. Los noté venir desde la línea donde empezaba el pasillo frío. Yo estaba junto a la puerta gruesa de la cámara grande y di 2 pasos hacia atrás sin querer. En la morgue se aprende rápido que el sonido tiene peso. El vigilante asomó para decir que no había nadie más, que a esa hora solo estaba Martín adentro, con una sutileza en la voz que buscaba no ofender a los que ya habían palidecido. Martín salió al poco. Traía las manos húmedas todavía, olor a jabón y a formalina que se pega a las uñas. Se encogió de hombros como disculpándose. Abrió la cámara grande, esa que tiene rieles para 2 bandejas, y nos dejó asomarnos sin cruzar el paso. El aire, a 4 grados, era un cristal que quemaba. No había nadie. Cerró con el mismo gesto con el que uno cierra un armario. Nadie quiso seguir bromeando. Afuera, la madrugada parecía más ruidosa de lo normal. Yo me repetí que todo en los hospitales se hincha y se contrae, que los metales responden a la temperatura y hacen música extraña. Dormí mal de todos modos. A fuerza de cruzarnos, empecé a salir con Martín. No fue romance, fue un parentesco raro entre su horario y el mío. Lo iba a buscar, nos tomábamos un café, hablábamos de cosas simples. Lo que sí, él hablaba de los muertos como de una multitud sin voz, con respeto y una costumbre cansada, pero nunca con morbo. Eso me tranquilizaba. La última noche que pasé ahí, entré sola. Él estaba terminando un registro. Me dijo con un gesto que esperara en la sala de la impresora, una pecera tibia frente al pasillo. Dejé el teléfono en silencio y me quedé mirando las rayas que hace el polvo de cloro en la luz del tubo. El zumbido del compresor era constante, como un animal dormido. Cambia de ritmo sin uno darse cuenta. Me distraje con un formulario. Pasaron unos minutos. Miré el reloj. Escuché a lo lejos la carreta metálica y supuse que Martín iba del embalaje a la cámara. Todo normal, no sé en qué momento dejó de haber sonido. Cuando uno se da cuenta del silencio, ya está dentro. Se cortó el zumbido como si alguien lo hubiera apagado con un dedo. Primero pensé en el sensor de movimiento, en la iluminación que baja sola, pero no eran las luces, era el corazón frío del lugar. Fue una ausencia enorme. Encima del silencio llegó otro sonido, apenas un pitido insistente que venía de la pared, la alarma de temperatura. Quise llamarlo. No lo hice. Me levanté. El pasillo estaba con las luces mínimas, esas que dejan ver solo lo suficiente para no golpearse. Al fondo, la puerta de la cámara grande se veía entornada. Caminé hacia allá con el cuerpo tenso, como si mis pies no fueran míos. De cerca, el frío se sentía desde el umbral, un aliento constante. Empujé la puerta. El interruptor adentro no respondió. Quise retroceder, no lo hice. El olor se volvió una mezcla de metal, cloro, algo dulzón que se pega a la lengua.
Extendí la mano en busca de la mesa de acero para orientarme y toqué el borde, liso, firme. Deslicé la mano por la mesa para encontrar el otro lado y fue cuando mi palma chocó con una piel fría. No era lona, no era metal. Era un pie. Lo supe por los dedos, por el tendón de Aquiles tensado al tacto. Un pie descalzo y húmedo, con los pliegues todavía marcados por la morgue. Retiré la mano por reflejo y el codo golpeó la bandeja. El ruido rebotó al vacío. Quise decir el nombre de Martín, apenas me salió aire. Con la vista forzada por la penumbra, alcancé a ver la silueta de algo alto, inmediatamente al otro lado de la mesa. Estaba de pie, inmóvil, como esperando. El pitido de la alarma marcapasos empezó a subirse al techo. La luz de emergencia, esa media luna amarilla, parpadeó una vez. En ese breve destello vi más de lo que quise, la piel de la espalda moteada por livideces, el hombro abierto con grapas, un tac de papel en el tobillo que apenas osciló, como si el tobillo estuviera hecho para estar horizontal y de repente lo hubieran obligado a la vertical. Los ojos no los vi, no quiero recordarlos con precisión, solo la boca entreabierta y la comisura que parecía mojada. El destello murió y todo regresó al negro. No corrí. Quise salir y me topé con el marco. Tanteé hacia la derecha, hacia la izquierda. El cuerpo estaba del lado donde yo necesitaba pasar. Lo supe porque rocé otra vez piel con la tela. No se movió, no hizo nada. La parte más inhumana era esa quietud. Sentí que alguien estaba también detrás de mí. Esa certeza sin prueba, fue la linterna de Martín lo que cortó el mundo. Entró con el haz bajo, directo a mis rodillas, subiéndolo despacio hasta mi cara. Dijo mi nombre una vez, no supe si en voz alta o en mi cabeza. Atravesó la cámara, me tomó por el brazo y me jaló hacia afuera. El haz de la linterna, en su giro, barnizó la mesa y no iluminó a nadie de pie. Solo la superficie vacía, el acero limpio con un charco ovalado, como la sombra de un charco más oscuro, imposible de humedad a esa temperatura. No discutimos en el momento. Caminamos por el pasillo hasta la salita. El pitido se mantuvo a lo lejos. La luz volvió en un clic que me sonó a burla. Él revisó en una pantalla la temperatura de las cámaras, tocó botones, anotó en una bitácora. Yo me senté. Sentía en la palma el residuo de frío como una quemadura sin marca. Quise hablar, elegí no hacerlo. Me levanté, tomé mi bolsa y me fui. Afuera había una brisa tibia. Me subí a un taxi. No recuerdo haber dormido. Al día siguiente, él me envió un mensaje preguntando si estaba bien. Le dije que sí y dejé de contestarle. Pasaron meses sin que pisara ese lado del hospital. Me convencí de que el cerebro completa formas, de que el silencio espesa el miedo, de que la electricidad hace trucos. Me repetí el argumento técnico. A 4 grados, un cuerpo puede parecer más rígido y al reactivar el compresor hay cambios de presión, vibraciones en rieles, zumbidos que se confunden con pasos. Aprendí a decirme eso y lo creí durante el día. A finales de ese año alguien me contó que en la morgue habían cambiado a casi todo el personal. No pregunté mucho. Me encontré a Martín por casualidad en una tienda de insumos médicos. Me vio primero. Me pidió perdón sin adornos y sin excusas. No buscaba que volviéramos a hablarnos. Dijo que había ocultado cosas para poder seguir trabajando y que no le funcionó. No necesitó darme detalles, pero los dio. Contó que después de esa noche falló el compresor varias veces. No lo medía solo por los gráficos de temperatura, lo medía por el silencio. Cuando el zumbido se iba, el edificio parecía contener el aliento. En esos minutos, alguien golpeaba desde adentro de los cajones. Dijo que al principio pensó en tuberías, en contracciones del metal, en la dilatación, en la condensación, hizo venir a mantenimiento, cambió empaques, ajustó rieles. Nada. Me dijo que una madrugada encontraron todas las puertas de las cámaras apenas abiertas, lo justo para que el sello de goma no hiciera contacto. Ninguna alarma registró la apertura porque no llegó al punto del sensor. Un detalle minúsculo y preciso. En la mesa de la sala, sobre una hoja de bitácora, alguien había dejado un tag con mi apellido escrito a mano. Yo nunca había pisado esa oficina con guantes, nunca había tocado una etiqueta. Él guardó el tag y se lo llevó a su casa por vergüenza, no por miedo. Ese detalle me hizo temblar más que la memoria del pie.
Otro técnico renunció después de ver agua en el piso de la cámara sin que hubiera descongelado nada. Un guardia reportó haber parado a un hombre desnudo que cruzó el estacionamiento caminando despacio y que no contestaba. Cuando lo siguieron, no había huellas en el polvo de aceite del suelo, y los monitores se quedaron con una banda horizontal de ruido justo a las 3:14. Alguien más dijo que eso eran cosas de cámaras viejas. Yo no volví. No supe si cerraron la sala, si cambiaron equipos, si barrer el espacio de nuevo limpió lo que fuera que se había pegado. He querido pensar que sí. Cuando me lavo las manos en los quirófanos, todavía siento, a veces, una línea de frío en la palma derecha, justo donde una vez toqué algo que no debía estar de pie. He evitado buscar el nombre de aquel cuerpo. Tengo miedo de encontrarlo, de encontrar su causa de muerte, de leer que murió en la madrugada, que estuvo en cámara grande, que alguien anotó en la bitácora un fallo de compresor ese día. Nunca supe si lo que vi estaba ahí esperando la oscuridad o si la oscuridad lo hizo posible. Me quedo con lo que aprendí esa noche. En una morgue el frío no es solo temperatura, también es un acuerdo. Cuando ese acuerdo se rompe, algo del otro lado escucha. Y a veces se levanta. Me llamo Santiago y en 2021 acepté un puesto que casi nadie quería, auxiliar de patología en la morgue del Hospital Civil de San Miguel del Río, una ciudad llana donde las avenidas se apagan temprano y el viento arrastra polvo en lugar de noticias. No entré por vocación. Perdí el empleo durante la pandemia y necesitaba pagar renta. La morgue ofrecía sueldo fijo, silencio y horarios que no estorbaban. A las 2 semanas ya distinguía el zumbido de cada compresor, el golpe sordo de los cierres neumáticos y el olor específico de cada cuarto, el desinfectante que se pega en la garganta, la formalina que arde detrás de los ojos, el metal frío que, con el tiempo, uno aprende a reconocer como si fuera un clima aparte. El turno nocturno tenía sus trampas. Las horas se pegaban unas a otras como láminas, y cualquier chasquido sonaba como un grito. El pasillo que llevaba a las cámaras era un túnel con un ojo verde al fondo, el panel de temperatura. Yo encendía las lámparas frías, revisaba el libro de ingresos, validaba pulseras y etiquetas, tomaba fotografías y pesos, y cuando tocaba autopsia preparaba la mesa, la sierra oscilante, las cánulas, las pinzas, el hilo de sutura que, si no lo acomodas bien, se enreda y te hace perder tiempo. Me tranquilizaba el protocolo. Seguir pasos disminuía la imaginación, y en ese lugar conviene que la imaginación esté quieta. Aquella noche de abril me quedé en la oficina terminando informes. Eran las 2 y algo cuando vi cruzar una silueta por el pasillo hacia las cámaras, uniforme gris, delgado, estatura media, la espalda un poco inclinada como quien empuja un carrito invisible. Pensé en el intendente nuevo del que el jefe habló el día anterior. Levanté la mano con un gesto breve. La figura se detuvo frente al vidrio, me miró con fijeza y no parpadeó. Después siguió su camino y giró la esquina. No salí tras él. La cortesía ahí se mide distinto. Terminé el reporte, envié un correo y pensé que lo conocería por la mañana. Cuando llegó el jefe, me presentó al intendente recién contratado, un hombre robusto, mayor, de bigote y manos agrietadas. Me dio la mano con una sonrisa tímida. Asentí, pero por dentro algo se quebró como un vaso. El que había pasado de noche no era él. Guardé silencio. A media madrugada bajé a las cámaras para adelantar inventario. Abrí el libro, marqué con plumón, verifiqué números. Tiré del cajón 12 y el riel se quejó con un chillido agudo. Sobre la bandeja yacía un hombre de 40 y tantos, de cetrina, cabello aplastado hacia atrás. Uniforme gris. La etiqueta blanca en el tobillo decía, Morales, Tomás. En la hoja grapada al expediente, la hora de ingreso, 3 días antes. Causa de muerte, infarto fulminante. Era el mismo rostro que se detuvo a mirarme a través del vidrio. Cerré con brusquedad y me quedé apoyado en el acero. La lógica hizo lo que pudo, un reflejo, alguien con ropa parecida, cansancio. Pero en las sombras no hay ojos, y lo que recordaba con nitidez eran esos ojos secos y fijos. Seguí trabajando sin contarlo. En la morgue, hablar de más te gana apodos que se quedan. Los detalles empezaron a sumarse. El intendente faltó 2 veces y me tocó barrer pasillos además de mis labores.
Comencé a notar una línea de humedad que aparecía de madrugada desde el área de lavado hasta la pared del fondo, como si alguien hubiese pasado el trapeador y se quedara sin dirección. El rastro terminaba frente a la puerta de la cámara 3. Esa puerta solo chirría cuando la forzas, empezó a chirriar sin que nadie la tocara. Otra madrugada sonó una alarma suave, la cámara 2 había subido a 4 grados. Fui a revisar. Al abrir, me golpeó una bocanada tibia y un olor a aceite viejo. Cerré, esperé, abrí de nuevo. El marcador volvía a 2 grados exactos, como si nada. Sobre la bandeja superior un hilo oscuro descendía al drenaje y en el acero se abría como flor. Revisé sellos y etiquetas con los guantes tensos, consciente del latido en los dedos. Esa misma noche escuché por primera vez la vibración seca de un carro de acero avanzando lento por el pasillo, esa vibración que hacen las ruedas desbalanceadas. Se detuvo frente a la ventana de la oficina y luego se alejó. Me quedé con las manos planas sobre el escritorio, contando respiraciones para no mirar. En el libro de ingresos apareció otra rareza. Junto a mi firma, en algunos renglones, alguien añadía la palabra revisado con una caligrafía que no correspondía a nadie del servicio, letra apretada, remates viejos, trazo que no tiembla. Al principio pensé que era el jefe. Un día comparé esa escritura con la de la etiqueta del tobillo de Morales y se me helaron las manos. Eran iguales. Alguien que ya no firmaba seguía revisando. Decidí no contarlo. La morgue castiga la imaginación. Preferí cumplir el protocolo con una precisión que me tensó la espalda. El último turno que acepté fue 15 días después. Llovía con violencia y el transformador del patio zumbaba como un insecto enorme. Llegó un cuerpo sin identificación desde la salida norte, masculino, 30 y tantos, múltiples lesiones. Lo recibí con el paramédico de guardia, tomé fotografías, coloqué pulsera provisional y lo dejé en la bandeja 7. Cerré. El inventario estaba en orden. El reloj marcó 3:11. Oí una llave en una puerta que nadie usa. Caminé al cruce de pasillos. La luz parpadeó una vez y volvió. Entonces lo vi. El uniforme gris, la espalda inclinada, las manos vacías como si aún sostuvieran un asa. Empujaba una carretilla invisible. Pasó a mi lado sin rozarme y dejó un olor a metal húmedo. Se detuvo frente a la cámara 7. No llevaba llaves y, aún así, la puerta se dio con un movimiento lento. La bandeja se deslizó hacia afuera con ese quejido que conocen los huesos. El cuerpo sin nombre quedó a la altura de mi pecho. El hombre del uniforme alineó la etiqueta, la alisó con el índice, recorrió la línea como quien endereza un trazo torcido. Yo dije una sola palabra, seca, como si pronunciara la instrucción que necesitaba escuchar. Basta. No reaccionó. Señaló, no la cámara, sino el libro de ingresos que llevaba bajo el brazo. Lo abrí. En la hoja de ese turno encontré una lista de ausencias minúsculas que me parecieron cuchillos, un número de expedientes sinceros, una hora incompleta, una cadena de custodia con una sola firma, una pulsera de cartón que debí reforzar con plástico, una inicial equivocada en un apellido, un sello torcido. Pequeñeces que en otro lugar no harían ruido. Allí eran una grieta. Miré la cámara. La bandeja seguía fuera. El hombre de gris no se movía. Su presencia no era un susto, era una corrección. Sentí vergüenza y un miedo distinto, como si me hubieran sorprendido copiando el nombre de alguien vivo. Tomé el marcador, corregí números, completé horas, pedí al paramédico la segunda firma, ajusté la pulsera y coloqué un sello nuevo con la presión exacta. Repetí el procedimiento paso por paso, consciente de una mirada en el umbral. El trueno partió el cielo con una sacudida breve. La luz vibró y se quedó. Cuando levanté la vista, ya no estaba. La puerta de las 7 aparecía cerrada con el sello fresco y el metal aún frío de mis dedos. Volví a la oficina con el libro bajo el brazo. La carpeta pesaba distinto, como si dentro cargara nombres que yo no conocía. Escribí mi renuncia. No puse motivos. Imprimí la hoja y la dejé sobre el escritorio del jefe para la mañana. Apagué la computadora, me senté en la oscuridad y conté 30 respiraciones. No se oyó la vibración del carro. Tampoco pasos. A la salida, el pasillo olía a desinfectante nuevo, un olor suave que nunca antes había notado. Dormí mal.
Al día siguiente entregué mis llaves y me fui sin mirar atrás. Nadie me detuvo. Nadie preguntó nada, como si un acuerdo silencioso nos protegiera a todos. Un mes después trabajaba en el archivo municipal. Es un lugar de polvo noble, cajas que no se abren en años y fichas con tinta que huele a museo. A veces doy con partidas de nacimiento de personas que ya no tienen quien las nombre y siento una utilidad silenciosa que me calma. Sin embargo, hay días en que, a las 3:11, en el pasillo del fondo se oye un chirrido leve, como ruedas cansadas. Y en alguna carpeta, junto a mi rúbrica, aparece escrita la misma palabra con la misma letra apretada y antigua, revisado. Si alguien me pregunta por qué dejé la morgue, digo que no soportaba el frío. Es más fácil que hablar de una mirada fija desde un pasillo vacío. No sé si Morales fue intendente o vecino con uniforme, si murió en su casa o camino al trabajo, si el traje gris era su modo de estar o su condena. Sé que me vio y que yo lo vi. Sé que, por un instante, compartimos una tarea y su sentido. En ciertos lugares la muerte no solo guarda, también revisa. Nadie te prepara para una mano que exige exactitud cuando ya no tiene pulso. A veces sueño con la cámara 3 abriéndose sola. Entro y no hay cuerpos, solo bandejas pulidas, llaves colgadas y una escoba que no pesa. En la pared, como escrita con tiza húmeda, una sola palabra se repite con terquedad limpia, sin amenaza, con la urgencia de un maestro paciente. Me despierto con la boca seca y los ojos abiertos, sin parpadear, como si siguiera de guardia. Escucho en mi cabeza el carro que vibra hacia mí y vuelve el olor a aceite. Me quedo mirando la puerta hasta que amanece. Luego firmo mi jornada, cierro la carpeta y me descubro buscando, por costumbre, esa caligrafía que no es la mía. Cuando aparece, sé que alguien, desde un pasillo que ya no transita nadie, sigue ordenando el inventario para que a los vivos no se nos olvide cómo cumplir con los muertos. Me llamo Iván y entre 2015 y 2019 trabajé en la morgue de un hospital regional en la costa de Sinaloa. No era el trabajo que soñé de niño. Llegué por necesidad, después de 2 contratos fallidos y una deuda que no me dejaba dormir. Con el tiempo, aprendí a caminar entre el cloro y el frío como si fueran parte de mi casa. La rutina te apaga ciertos interruptores, etiqueta de pie, verificación de datos, cadena de custodia, temperatura de cámaras, cierre hermético, bitácora firmada. Los cuerpos dejan de ser personas y se vuelven tareas que hay que hacer bien para que nada se pierda en el papeleo ni en la memoria de los vivos. Hay muchos mitos sobre las morgues. La mayoría no resiste una linterna. El silencio se explica con compresores, el olor con químicos, los ruidos con expansión térmica. Si escuchas un golpe, casi siempre es un canalón aflojado o un carrito mal estacionado que cede con la inclinación del piso. Con esos argumentos me sostuve 4 años sin entrar en pánico. Hasta la noche de la cámara 3. Era mayo de 2017. Lluvia tenue, turno extendido porque el intendente se reportó enfermo. Las luces de neón vibraban por la humedad y el reloj digital del pasillo marcaba 2:11 cuando recibí el último ingreso, varón, 45 años, hallado sin vida en su departamento. El informe preliminar decía accidente doméstico, posible caída en la regadera. No había familiares aún. La policía entregó el cuerpo con el protocolo usual y se retiró rápido. Ya me conocían, sabían que no me hacía preguntas que no necesitara para el registro. Hice lo de siempre. Verifiqué pulsera con etiqueta, número de expediente, pertenencias inventariadas, una cadena, un reloj barato, una llave con llavero rojo. Revisé rigidez, temperatura, livideces. No vi nada extraordinario, un corte superficial en la ceja, abrasión en el hombro derecho, una mancha amoratada en la parte baja de la espalda que podía corresponder al golpe contra algo en la caída. Tomé fotos, llené casillas, agregué el cuerpo a la planilla de la noche y lo dejé en la mesa de acero mientras preparaba la bandeja con gasas, apósitos y los frascos etiquetados. La sensación llegó como un cambio de presión. Quien ha pasado largas horas en cuartos fríos lo reconoce, a veces el compresor detiene su ciclo y el aire se espesa, como si el silencio tuviera textura. Noté el cambio y no le di importancia. Encendí la computadora de vigilancia para dejar corriendo el respaldo habitual y me volví a la mesa.
En ese momento, algo no coincidía con la foto mental de segundos antes. Era mínimo, casi ridículo decirlo en voz alta, el brazo izquierdo del hombre parecía más cerca del borde, como si hubiera resbalado unos centímetros. Lo acomodé sin pensarlo, un automático de oficio, y seguí. Pero la incomodidad quedó ahí, prendida en el cuello como una etiqueta mal cortada. Para quitarme la idea de encima usé un truco viejo. Con un marcador de piel tracé 2 líneas finas, discretas, a la altura de las clavículas, de modo que si el cuerpo se movía habría desalineación. No era un acto científico, era para mi paz mental. Fotografié la posición, guardé las imágenes en la carpeta del expediente y me fui a preparar la cámara de refrigeración número 3, la única con espacio esa noche. Cuando volví, juraría que una de las líneas ya no coincidía perfecto. Podía ser el ángulo, la sombra, la luz mala del techo. Respiré hondo, apagué y encendí el neón. No cambió nada. Decidí que la fatiga me estaba jugando una broma. A esas horas la mente se agarra de cosas pequeñas para saberse despierta. Antes de llevarlo a la cámara revisé el cuello, pura costumbre, arterias, cartílago, cualquier marca de ligadura. Nada. El cartílago crujió bajo mis dedos como suele pasar. Le acomodé la mandíbula, coloqué la sábana y empujé la plancha hasta que el cuerpo quedó dentro del rectángulo de frío. Cierre hermético. Sonido húmedo del sello. Anoté la hora, 2:54. Me fui al pasillo a lavar el recipiente de los instrumentos. Mientras corría el agua, una vibración leve en el suelo me hizo mirar hacia la puerta. No escuché a nadie. Miré el monitor de las cámaras, visión fija del pasillo, del acceso, de la sala. Todo quieto. Apreté el trapo, lo dejé escurrir y regresé a la computadora de respaldo para programar el borrado de las grabaciones antiguas. Por costumbre, avancé rápido la línea de tiempo de la cámara de la sala. Me vi a mí mismo empujando la plancha. Me vi cerrar. Me vi salir. Y entonces, después de que yo desaparecí del cuadro, vi un movimiento mínimo dentro del reflejo congelado del acero. El bulto bajo la sábana se expandía apenas, como si el pecho probara el aire por última vez. Sabía que los espasmos existen. Que a veces hay contracciones tardías. Que los músculos, al enfriarse, ofrecen resistencias que parecen intenciones. Me repetí todo eso. Retrocedí y lo volví a ver, un alzarse casi imperceptible del esternón, un hundimiento lento después, el pliegue de la sábana que cambiaba su dibujo. Puse el video cuadro por cuadro. A la tercera repetición, un contorno oscuro cruzó el borde de la mesa, oblicuo, como la sombra de alguien inclinado sobre el cadáver. No era una figura definida, tampoco un error de compresión de la imagen, su densidad no coincidía con los artefactos habituales. La sombra se detenía sobre el cuello. Permanecía 2, 3, 4 segundos. Luego se retiraba. Fui hasta la cámara 3. La abrí con el corazón acelerado como si de verdad hubiera alguien adentro. La sábana estaba en su sitio. No había nada que pudiera señalar. Levanté el borde para ver el cuello de nuevo. Y ahí estaban, marcas tenues, semicirculares, donde antes no había nada. No eran arañazos, no eran cortes. Eran presiones, repeticiones, un patrón de dedos que no dejó surcos pero sí un rubor oscuro debajo de la piel pálida. Tomé fotos con prisa y culpa, como si hiciera algo indebido. Cerré de golpe. El sello expulsó un soplo frío que me mojó la cara. Volví a la computadora y descargué los archivos. Hice zoom al máximo. La sombra era una inclinación humana sin rostro. Una masa que cubría. Un gesto que cualquiera reconocería aunque no quisiera, manos donde se corta el aire. No pensé en fantasmas. Pensé en fallas. En filtros sucios, en condensación, en interferencia. Aún así, preparé una trampa simple que me enseñó un técnico hace años, un poco de talco fino espolvoreado en la orilla interna de la puerta de la cámara. Si alguien la abría, por mínimo que fuera, el talco dejaría un rastro. Coloqué además una moneda en el borde de la plancha, apenas asomada, justo en el límite. Si el movimiento era real, la moneda caería. Cerré con cuidado y me alejé de la sala. Quise que el edificio me creyera despreocupado, que el error, si lo había, se presentara como se presentan todas las fallas, cuando nadie las está mirando.
Me fui al pasillo y me senté en la silla del intendente, esa de respaldo roto que siempre crujía al reclinarse. Dejé la cámara abierta en la pantalla, sin adelantar. La lluvia arreciaba. En el muelle de carga golpeaban cadenas con el viento. Las 3:22 parpadearon en rojo. En el monitor, la sala seguía inmóvil. Luego, sin transiciones, el ligero empañamiento antes de abrir una puerta y una vibración que recorrió la mesa. La moneda desapareció del borde como si alguien se la hubiera guardado, no como si hubiera caído. La sábana se tensó muy poco. Y de nuevo esa forma sin forma, más oscura que la oscuridad, recortándose sobre el acero. Apreté los dientes hasta que crujieron. No sé cuánto duró. En las imágenes el tiempo no se percibe igual, todo ocurre en un espesor de segundos que no coinciden con los del reloj. Me levanté sin decidirlo. Entré. Abrí. El talco había dibujado 4 pequeñas medias lunas sobre el marco, no dedos definidos, sino ausencias, zonas sin polvo donde algo había rozado para entrar. La moneda no estaba ni en la plancha ni en el suelo. No pude evitar tocarme el bolsillo, la sentí ahí, imposible, el borde frío pegado a la tela. No la había guardado. No la había tocado. Pero ahí estaba. Volví a mirar el cuello. Las marcas ya no eran tenues. Se habían profundizado en ese tono violáceo que no miente. Vi un punto mínimo en la piel, un redondel que no correspondía a un dedo. Pensé en hebillas, en broches, en el clip de una corbata. Lo fotografié de cerca. Cerré de nuevo. Me apoyé en la puerta con la frente, pidiendo con el cuerpo que la noche se acortara. Terminé el turno cumpliendo, como pude, con lo demás. Evité la sala más de lo necesario. Cuando relevé, no comenté nada. El parte de la mañana llegó con su ruido habitual, carros, voces, papeles que cambian de manos sin que nadie parezca leerlos del todo. Esa tarde, al volver, el forense me llamó a la oficina. Tenía el expediente abierto, los resultados parciales de la autopsia a un lado, mi bitácora de turno cerrada sobre la mesa. Preguntó si todo había estado tranquilo. Dije que sí. Él asintió y habló sin mirarme. Se descarta la caída como causa principal. Hay signos de asfixia mecánica. Bilateral. Presión manual. Me señaló una foto ampliada del cuello. El redondel mínimo destacaba a la derecha del cartílago. ¿Ves esto? No es una hebilla. Parece la huella de un broche pequeño, como los que traen algunos gafetes. Me tocó el pecho, justo donde cuelga mi identificación. Retiró la mano de inmediato, como si se hubiera cedido. Podría ser cualquier cosa, dijo, y cerró el expediente. Nunca le conté lo de la cámara. Guardé las fotos por duplicado en una USB que todavía tengo. Volví a ver el video muchas veces, con la esperanza de encontrar la trampa técnica, el ángulo, la lente sucia, la condensación mal interpretada. Aprendí a leer curvas de compresor, a identificar patrones de ruido digital. Nada explicaba la moneda en mi bolsillo, ni el talco, ni la huella donde un broche no debió tocar. Desde aquella noche, cada vez que recibía un cuerpo y le acomodaba los brazos, pensaba en otra mano, no viva, no muerta, haciendo el último ajuste que faltaba para que la causa encajara con su verdad. Como si algo entrara cuando el sello cede, inclinara su peso y corrigiera el relato que los vivos escribimos sobre los muertos. Me fui de la morgue 2 años después. No por miedo, digo cuando me preguntan, sino porque encontré un trabajo mejor pagado. Es una verdad a medias. La otra mitad es esta: a veces, de madrugada, me despierto con el pecho opresivo, la garganta seca, como si una sombra hiciera inventario encima de mí. Busco la moneda que no debería estar donde está, meto la mano al cajón y la encuentro. Siempre fría, siempre del lado de la fecha hacia la palma. No la guardé yo. No sé quién acomoda a quién cuando la noche aprieta. Solo sé que en la cámara 3, una vez, alguien corrigió mi ficha con dedos que no se ven en la lista de personal, pero dejan su firma en la piel de un desconocido. Y desde entonces, para dormir, tengo que convencerme de que ese último ajuste no me va a tocar a mí. ¿Todavía? Trabajar en una morgue nunca fue mi plan. Acepté el turno nocturno como quien cruza un túnel sin ventanas, de frente y sin mirar atrás.
Me llamo Nadia Ortega y en 2016 fui asistente en la morgue municipal de Hermosillo. No era forense, lavaba mesas, purgaba bombas, ordenaba etiquetas y empujaba camillas. El frío hacía el resto. Aprendí que el silencio allí no es vacío, es un peso que se instala en los hombros y te obliga a escuchar lo que preferirías no oír. Aquel octubre los días hervían y las noches cortaban. El contraste dejaba el acero con un sudor metálico y el formaldehído se pegaba a la lengua. Esa noche estaba sola porque el médico salió a una diligencia. Dejó el payer sobre el escritorio y su consejo de siempre: no te confíes. A las 22:17 el sistema marcó un ingreso preliminar. A las 22:41 llegó el carro desde un departamento cercano, masculino, 40 y tantos, paro en domicilio. Caso limpio. Preparé báscula, cámara y formularios. Verifiqué drenajes y el nivel de la bomba. Encendí el foco del área de ingreso y el cuarto quedó blanco como un papel. La serenidad del rostro me incomodó. No era el relajamiento final, era una calma sostenida, como quien aguanta la respiración bajo el agua. La rigidez era mínima, así que pensé en tiempo corto de muerte y en el aire frío rompiendo el rigor. Lo pasé a la mesa con el mecanismo hidráulico, bloqueé frenos, tomé fotos de frente y perfil. Abrí el expediente para completar campos. La impresora térmica escupió de pronto otra etiqueta, mismo nombre, mismo folio, hora a las 22:43. La descarté como un doble clic. Preparé la mezcla arterial, purgué manguera hasta que dejaron de salir burbujas. El zumbido de la bomba llenó el cuarto con la paciencia de un insecto. Levanté la vista y su barbilla ya no apuntaba al techo. 1 grado hacia la derecha. 1 grado no es nada en la calle, en ese cuarto pesa como un ladrillo. Ajusté frenos otra vez. Miré el monitor. La cámara parpadeó y, al retroceder cuadros, una sombra sin origen cruzó la frente del fallecido. En el vidrio del gabinete vi mi hombro reflejado y, detrás, una vertical borrosa inclinándose. Me giré. Solo acero y tubos. Volví al formulario para no pensar. Entonces vi el tobillo. La etiqueta ya no decía HMO 10-216, sino HMO 10-126. Los mismos números, otro orden. Arranqué la tira, la comparé con el respaldo. Igual papel, igual tinta. Elegí moverme, empujé la camilla hacia la cámara de refrigeración. Las luminarias de presencia tardaron 2 segundos en encender. 2 segundos que en ese pasillo se sienten como una página lenta pasando sola. El frío soplaba aún con la puerta cerrada, como si respirara desde adentro. Abrí la gaveta 13. Una bocanada me raspó los dientes. Deslicé el cuerpo, cerré, comprobé el sello. El metal vibró con una cadencia que no era del motor. El payer zumbó con un mensaje breve: revisa duplicidad 2217. En el sistema había 2 ingresos con el mismo nombre. Uno a las 22:17, en gris, sin foto ni peso, con folio HMO 10-126. Otro a las 22:41, el mío. Según el primero, yo había registrado antes de que el carro llegara. Capturé pantalla por si el programa decidía contradecirme luego. La luz titiló y el compresor bajó de tono. Acerqué la palma a la puerta, la lámina temblaba con un ritmo lento, espaciado. ¿Respiración? Abrí. La 13 estaba vacía. Fui gaveta por gaveta, cuidando no dejar ninguna abierta más de lo debido. La 7, mujer de cabello teñido. La 9, un anciano diminuto. La 5, bolsas de un choque. La 13, nada. Cerré con cuidado. Al volver, el monitor del ingreso cambió solo y mostró la mesa. Él estaba otra vez allí, sin sábana, con la etiqueta nítida bajo el foco. El goteo de la manguera marcaba un compás pequeño que no era el de mi pecho. No recuerdo haber gritado. Recuerdo haber nombrado cosas en voz baja para no inventarlas: mesa, cánula, bomba, piel, párpados. Junto al pecho, un vaho mínimo empañó la plaquita del nombre. No era gas intestinal, era rítmico, como el esfuerzo torpe de inflar un pulmón. Acerqué los dedos. La piel estaba fría, sí, pero no congelada. Retiré la mano. El labio inferior tembló. Firmé traslado inmediato para evitar agujas y cortes. Empujé la camilla. Cerré la 13 con fuerza.
Coloqué un sello numerado y lo anoté en el formulario. Me di la vuelta y el adhesivo estaba pegado en mi bata. El mismo número, torcido por el movimiento. Me lo despegué con la uña. En el bolsillo interior encontré una tarjeta plástica del sistema con mi nombre y un folio imposible, HMO 10-000. Nunca usamos 000. El pasillo parpadeó y, en esa oscuridad breve, escuché la pausa exacta entre el final de una respiración y el inicio fallido de la siguiente. Una voluntad que no alcanzaba. Regresé a la mesa con la linterna. ¿Vacía? Solo la manguera, paciente, cortando los segundos sobre la rejilla. El monitor cambió otra vez. Por un segundo apareció la interfaz de reproducción. En una miniatura se veía mi espalda inclinada, la puerta de la cámara abierta y unas manos que no eran las mías empujando desde adentro. Congelé el cuadro y lo dejé ahí. No quise presionar nada. A la 1:10 regresó el médico. Le mostré formularios con mi letra y una autorización de entrega a familia firmada a la 013 que yo no recordaba. Revisó el sistema. El folio HMO 10-216 había desaparecido. El 126 seguía, con fotos recortadas sin rostro y un peso diferente al que anoté. No preguntó. Quemó mi duplicado de etiqueta en el incinerador de residuos, como si fuera material contaminado. A la mañana siguiente faltaba la carpeta de video. En su lugar había un archivo de audio de 17 minutos con el zumbido del motor y 3 golpes espaciados, metálicos y lejanos. Pedí cambio de turno. Aguanté un mes y me fui. Guardé la tarjeta del 000 en un cajón. A veces la saco para recordarme que no lo inventé. Archivo me notificó una incidencia. Mi firma constaba en el ingreso de las 22:17 y en la entrega de las 0:13. Los trazos eran míos, con los mismos quiebres de siempre. Semanas después llegó un familiar a preguntar por el folio HMO 10-126. Buscaba un anillo y una cadena que, según él, el difunto nunca se quitaba. En el inventario no aparecían y yo no los recordaba. El hombre tenía el mismo nombre del fallecido. Dijo que eran padre e hijo, que compartían casa, que no alcanzó a despedirse. Aseguró que el cuerpo se veía tranquilo, como si todavía esperara. Asentí por cortesía y por miedo. Tomó mi número por si acaso. Nunca llamé para actualizar nada. Desde entonces no vuelvo a entrar sola a una cámara. Cuando un compresor baja de tono en estacionamientos o elevadores, recuerdo el metal vibrando bajo mi palma, ese pulso manso que no coincide con mi corazón. Por reflejo contengo el aire, como si debiera ceder, por un instante, mi respiración a algo que aún la busca. Aguanto 5, 10 segundos, hasta que la urgencia obliga a soltar. Nada ocurre, y aún así escucho la pausa. No llega, pero el oído insiste, como si esperara una señal desde el lado frío. Sigo confiando en los procedimientos, en el peso exacto y en la etiqueta bien puesta. Creo en la cadena de custodia y en los sellos. Pero desde aquella noche sospecho que hay muertes que no encuentran su casillero, y el sistema, intentando corregir, empuja por nuestra mano lo que no sabe registrar. A veces pienso que la morgue es un archivo de intentos y que algunos siguen buscando una línea donde asentarse. Si vuelven, lo hacen con educación, tocan de lejos, doblan una etiqueta, mueven una barbilla 1 grado, ocupan por un momento un lugar que ya no es suyo. No cuento esto para impresionar a nadie. Lo cuento porque todavía me despierto convencida de que, en algún punto de aquella noche, alguien respiró desde el lado frío del metal y yo lo escuché. Si fue un error, ya pagué el precio. Si no lo fue, hay registros que no pertenecen del todo a este lado y a veces se filtran por nuestras manos. Quizá por eso mi tarjeta del 000 sigue en el cajón. No la tiro. Tal vez sea la prueba mínima de que, durante unas horas, la morgue registró a quien todavía no terminaba de irse. Yo no era médico ni forense. Yo cuidaba las entrañas frías que a ellos les permitían trabajar. Era técnico de refrigeración en el CEMEFO de Mazatlán, año 2013, turnos nocturnos que casi nadie quería. Mi oficio era escuchar motores, medir presiones, revisar sellos de goma y asegurar que los cuerpos no regresaran al calor de la ciudad. Las cámaras nunca hablan, pensé siempre. Aquella noche descubrí que mienten.
Había llovido fuerte desde la tarde. El guardia se quedó en su caseta viendo el agua correr por la banqueta como si trajera prisa por huir del edificio. Mi compañero llamó a última hora para decir que no llegaría. Estaba solo con el zumbido intermitente de 5 compresores y el olor tenue, químico, de los desinfectantes. Poco antes habían entrado muchos cuerpos por un choque en la carretera de Escuinapa, un autobús y un tráiler, metal contra metal, de madrugada. A mí me tocaba que las cámaras no fallaran cuando los peritos terminaran. El control digital de la cámara 12 parpadeaba 2 grados por arriba de lo normal. Abrí el cuarto técnico. Revisé la presión de succión, la línea de retorno, el visor de líquido. Todo parecía dentro de rango. A veces los sensores mienten por humedad. Secarlos, soplar, calibrar. Trabajo sencillo. Me dije que terminaría rápido. Sin embargo, al entrar a la cámara por el pasillo metálico, sentí un aire distinto, como si el frío cargara un peso que no era del aire. El piso de acero mostraba marcas blanquecinas de escarcha, pero no eran manchas dispersas, formaban un rastro, huellas de agua helada, dedos de condensación que iban desde la puerta hacia los cajones inferiores. No lo pensé demasiado. Al abrir un cajón, el metal chirrió con esa nota que siempre se cuela en los oídos. Dentro, la bolsa estaba cerrada con el listón azul. Etiqueta, desconocida F, 27 años, KM14. Abrí lo suficiente para ver un cabello negro adherido al plástico. Cerré. Revisé el lateral, otro cajón, masculino, 61. Cerré. El rastro de escarcha seguía hacia el fondo, hacia el cajón 3B. No era agua reciente, el hielo finísimo ya había cristalizado. Allí el listón estaba rojo. Etiqueta, RN sin vida. No supe por qué tragué saliva. No tenía hijos, no tenía costumbre con bebés en bolsas. Respiré por la boca y miré el panel. 2 grados arriba y subiendo. Debí volver al cuarto técnico, pero me quedé. Cuando me decidí a salir, escuché el primer golpe. No fuerte, apenas un toque apagado, en la misma cámara, a mis espaldas. Me volteé con la linterna. El cuarto parecía un fogón invertido, aliento frío pegándose a las superficies, vapor mínimo saliendo de mis labios. Los cajones reposaban quietos. Caminé hasta el final y apoyé la mano en el frente del 3B. El acero, a pesar del frío, estaba húmedo. No era posible. La cámara no debía sudar por dentro si la puerta estaba cerrada y los sellos en buen estado. Respiré hondo. Volví a oír el toque, esta vez arriba, como uña sobre la chapa. Hice lo que un técnico hace, probar lo obvio. Revisé el burlete perimetral, comprimí las esquinas, apreté bisagras. En el panel, la alarma silenciosa marcó una caída brusca y luego una subida. Variación anormal. Desatornillé el sensor, lo sequé con un paño, soplé el polvo del alojamiento. Al ponerlo de nuevo, otro toque, pero ahora desde el pasillo, fuera de la cámara. Salí con la linterna por delante. El pasillo lucía vacío, limpio, con esa limpieza que no es ausencia de tierra sino imposición de orden. Olía a cloro. El guardia toseó afuera, lejos. Mi respiración se hizo más corta. En recepción, el reloj marcaba las 2:14. Regresé al cuarto técnico. Toqué el tubo de descarga, tibio, normal. Revisé fusibles, relés, contactores. Todo obediente. No había razón para que el panel mintiera. En la bitácora busqué el registro de la cámara 12. Alguien había anotado, con mi letra, 26, ruido interior breve. Yo no había escrito eso. Y mi pluma estaba aún en el bolsillo. Sentí que el frío del cuarto me subía por la espalda, algo más agudo que la temperatura. Cerré la bitácora y regresé a la cámara 12 por segunda vez. Los rastros de escarcha que antes se perdían en la esquina ahora formaban una curva suave que iba del 3B a la puerta. Si alguien hubiese arrastrado un dedo mojado por el piso, dejaría una huella así. Yo no creo en fantasmas. Creo en fallas, en variables, en manos. Aún así, toqué la manija del 3B. Estaba más fría que antes. La abrí. La bolsa pequeña no estaba en su sitio. Pensé en insultar a alguien aunque estaba solo. Revisé el nivel inferior, por si hubiese resbalado. Imposible, tienen tope. Abrí el cajón superior. 2 bolsas grandes, ambas bien cerradas, etiquetas correctas.
Bajé uno por uno, con método, hasta que llegué al 5C. La bolsa pequeña estaba allí, contra el fondo, como si alguien la hubiera acomodado con cuidado para que no golpeara al cerrar. La etiqueta roja lucía nueva. La tomé entre los dedos. Estaba a la temperatura esperada. No había agua alrededor. La regresé al 3B, respirando por la boca para no sentir nada más que aire. Fue cuando la luz vaciló. Un parpadeo de la instalación, quizá la lluvia y el transformador en la calle. El zumbido de los compresores se cayó y volvió casi de inmediato, un bache de menos de un segundo. A veces pasa. En ese bache, sin embargo, escuché algo que no era TOC. Era aire moviéndose dentro de un metal hueco, como si una respiración larga se hubiese colado por los ductos. No venía de la cámara 12, sino del cuarto contiguo, el de preparación, donde estaban las mesas de acero, las mangueras, las bandejas. Caminé hacia allá con la linterna levantada. La puerta tenía la cerradura echada. Yo mismo la había dejado así para que nadie entrara mientras hacía ajustes. Puse la oreja. Nada. Intenté girar la perilla, más por rutina que por otra cosa. Cerrado. Al retirar la mano, vi que mis dedos, húmedos por el metal de la cámara, habían dejado una estela casi invisible en la pintura. Esa estela, a la luz oblicua de la linterna, parecía una letra. Una M. Cerré el puño y me reí por lo bajo, por nervios. Abrí la bitácora portátil y anoté, 223 caída de voltaje, respiración en ducto. No sabía por qué escribí respiración. Pude haber escrito ruido. Cuando volví a la cámara 12, una sola gota de agua se desprendió de la manija del 3B y se hizo perla en el aire antes de caer en el piso. El panel, en ese mismo segundo, fijó la temperatura nominal. Casi suspiré. Entonces vi el reflejo. En el pulido de acero del cajón inferior se dibujó una silueta detrás de mí. Alta, quieta, sin detalles salvo una curva en el hombro derecho, como si cargara algo. Giré de golpe. No había nadie. Lo único vivo allí era mi respiración. La silueta había sido mía, deformada. Quise creerlo. Aún así, toqué la superficie con los nudillos, como para convencerme de que era solo metal. El frío me atravesó la piel. Dentro, los toc volvieron, no desde un punto, sino de varios, una secuencia, toc, toc, pausa, toc. Reconocí un ritmo, 3 suaves, uno lento. Como una nana a contratiempo. Recordé la etiqueta roja. RN sin vida. Recordé entonces que, en el choque, también había llegado una mujer joven, desconocida F27. Las etiquetas a veces son pobres cuando llegan sin documento. Uno trabaja con números. Pensé en lo que a los médicos les toca, en que quizá había correspondencias pendientes que nadie había tenido tiempo de hacer. Me sentí fuera de lugar y al mismo tiempo en el único lugar donde podía corregir algo que no era una falla de máquina. No le dije nada al guardia. Abrí el cuarto contiguo y preparé la mesa. Desbloqueé el 3B, tomé la bolsa pequeña con la delicadeza de alguien que carga vidrio. La coloqué sobre el acero. Después abrí el cajón de la mujer etiquetada como desconocida F. La bolsa estaba húmeda por fuera, aunque la cámara no sudaba. Olor a desinfectante y a algo lejanamente dulce, como algodón guardado. Puse su bolsa junto a la otra. No hice nada que estuviera fuera del reglamento, no abrí, no toqué con despropósito. Solo acerqué. Sonará ridículo, pero les hablé por dentro de la cabeza, sin palabras, como pidiendo permiso por mover equipos que no eran míos. En el panel principal, la cámara 12 se estabilizó. El compresor se mantuvo en un zumbido parejo, sin oscilaciones. Los tocs se extinguieron como un reloj oculto al que le quitas la pila. El aire dejó de sentirse pesado. Anoté la temperatura, la hora y el ajuste que había hecho al sensor, aunque supe que aquello no explicaba el cambio. Terminé mi turno tarde. Antes de irme, regresé a la cámara 12 para comprobar una última vez. En el piso, la escarcha que había dibujado aquel trayecto se había vuelto una serpentina pálida que terminaba a los pies de la mesa donde estaban las 2 bolsas. Me quedé quieto, con la linterna baja. Si hubiera viento, habría dicho que las huellas eran del viento. Si hubiera otra persona, habría culpado a su torpeza. No había nada más que frío, acero y silencio.
Al día siguiente, cuando regresé para el turno de la tarde, me encontré con un forense conocido. Me dijo que por la mañana, con tiempo, habían hecho el cotejo de pertenencias. Había coincidencia, la mujer del 3B llevaba en el bolso un carnet de cartón con letras gastadas y, dentro, una ecografía doblada en 4. No me preguntó cómo estaban acomodadas las bolsas cuando entró. Yo tampoco le conté. Solo me dijo, hubo que corregir los cajones. Ya están juntas. Asentí, como si hablara de estanterías. Desde entonces, cada vez que el panel de la cámara 12 mentía, revisaba primero el sensor y luego la bitácora. A veces, en noches muy silenciosas, se oía un toque breve, no insistente, como un llamado que avisa sin reclamar. Nunca más subió la temperatura sin razón. Nunca más apareció una bolsa en un cajón ajeno. No sé si lo que hice esa noche tuvo alguna utilidad medible. No sé si lo que escuché era aire en ductos o un motor en el pasillo. Sé que el frío cambia el sonido de todas las cosas y que la ausencia, cuando pesa, se manifiesta con los instrumentos que tiene a mano. Yo no era médico ni forense. Solo cuidaba que el frío no fallara. Pero esa noche aprendí que, en las morgues, hay ajustes que no salen en ningún manual. Y que a veces, cuando las cámaras respiran, lo que piden no es amperaje ni presión, sino simple cercanía, una manera de colocar dos nombres donde el acero solo ve números. Desde entonces, cada vez que cierro un cajón, me inclino un segundo, no para rezar, sino para escuchar. Por si acaso. Por si una madre todavía aprende a arrullar desde el otro lado del frío. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.